El reto demográfico para Canarias es probablemente de las 2-3 cuestiones más estratégicas para los próximos 20-25 años. Pocas cosas es más estratégicas que definir el modelo demográfico, es decir, el modelo de crecimiento que queremos para nuestra tierra. Sabiendo que no es fácil, sabiendo que esto no son decisiones que las tomas hoy y todo va a ir, digamos, bien, es decir, esto no es decidir construir 300 viviendas públicas, conseguir un suelo, proyectarlo y a lo mejor si no es en un año son en 2, si no es en 3, pero terminarán esas 300 viviendas construidas. Estamos hablando, como veremos ahora, de algo muchísimo más complejo, donde todas las decisiones que pudieran tomarse que creyéramos que pudieran ser factibles para encauzar un modelo demográfico como a nosotros nos gustaría, no dependen solo de nosotros, dependen muchas de esas decisiones de legislación básica estatal y dependen también, obviamente, de nuestro modelo, nuestro tratado de adhesión a la Unión Europea, donde, entre otras cuestiones, la libre circulación de personas es un elemento nuclear, casi fundacional de la Unión Europea. Por tanto, estamos hablando de aspectos muy, muy complejos. Pero, sin duda alguna, como digo, estamos hablando de una de las cuestiones más importantes a definir. Yo siempre planteo, antes de empezar la exposición, que iremos viendo, dos temas. Es muy importante, pero precisamente porque es importante no se puede simplificar. El reto demográfico no puede ser un aquí no cabemos más. Esa simplificación no lleva a ningún lado, entre otras cuestiones porque, vuelvo y reitero, aunque fuera no cabemos más, ni uno solo más, esto no está en nuestra mano exclusivamente resolver, ¿vale? Yo creo que ese es un elemento importante. Y segundo, mi intención hoy no es traer qué es el modelo demográfico, cómo está Canarias y cuáles son las soluciones de la perspectiva Nueva Canaria. Plantearé algunas de lo que nosotros entendemos que pueden ser soluciones, pero fundamentalmente lo que voy a intentar hoy es trasladarle de qué estamos hablando, en qué contexto se mueve Canarias, qué posibles soluciones puede haber, pero para mí lo más importante es que una vez que manejemos todo esto, entre todos seamos capaces de generar un debate para concluir realmente lo más relevante de todo. Esto no es un problema de si cabemos 2 millones, 6 millones, o a lo mejor teníamos que haber parado cuando éramos 1.400.000. Esto es un problema fundamentalmente de decidir qué Canarias queremos. Y a partir de ahí, como bien decía, viene todo lo demás, entre otros, población y todos los elementos asociados a lo que una población necesita. Por tanto, cuando hablamos de no hay cama para tanta gente, y lo ponemos entre comillas, es verdad que es un elemento más publicitario que para enganchar un poco la atención de la gente, más que realmente de lo que significa en sí mismo, porque además tenemos que plantearnos una cuestión. Yo escucho a alguna gente que plantea que aquí ya no cabe absolutamente nadie más, pero son los mismos que dicen, si el año que viene en lugar de 16 millones de turistas vinieran 18 millones, mejor. Entonces, hombre, poco creíble ese discurso. Sobre todo poco creíble si queremos ir a Europa para decirle que planteemos algunas medidas que modulen o que limiten en cierta medida el crecimiento de los que aquí viven. Lo más importante, vamos a empezar definiendo qué es la demografía. Hay una definición, bueno, que es el estudio estadístico de una colectividad humana referido a un determinado momento o su evolución. Es decir, en Canarias ahora mismo somos 2.200.000 personas. Si hablamos de Shanghái, esa es otra realidad. Pero a mí me gusta más la segunda parte porque creo que empieza a mostrar todas las aristas, toda la, digamos, la integralidad que la demografía y, por tanto, el modelo que hay que definir que nos gustaría para nuestra tierra entraña. La demografía es una ciencia que estudia estadísticamente las poblaciones humanas, su dimensión, su estructura, y esto es importantísimo, su evolución y características generales, así como los procesos concretos que determinan su formación, su conservación y su desaparición. Tales procesos son los de fecundidad y migración. Emigración e inmigración. Aquí en Canarias hemos tenido momentos de salir nuestra gente fuera, estamos en un momento en el que estamos recibiendo personas de otros territorios, pero hay una parte que luego veremos que cuando hablamos de modelo demográfico pensamos siempre en el número. Y no es solo el número, es la composición de ese número. Que esto también determina, es muy importante para determinar a la hora de proyectar
hacia qué cosas tenemos que ir previendo, porque no es lo mismo que seamos 2 millones con una población fundamentalmente joven, que eso implica que pensemos que en los próximos 10, 15, 20 años, escuelas infantiles, centros educativos, a que seamos una población de 2.200.000, pero ya con una edad media, como veremos luego, cada vez en crecimiento y por tanto con una población en envejecimiento, con lo cual, desde el punto de vista de los gestores públicos, entre otras cosas, tenemos que empezar a pensar más que en escuelas infantiles, en centros sociosanitarios, por poner un ejemplo. O, por ejemplo, como veremos luego, cuando hablamos de la composición, no tiene nada que ver, como veremos, la sociedad de hoy con la sociedad de hace 25 o 30 años. La de hace 25 o 30 años, el modelo estándar era familia, generalmente mujer-hombre, y normalmente un par de chiquillos. Hoy ese modelo casi es residual, por decirlo de alguna forma, porque tenemos multitud de formas de entender la familia. Mucha gente además que no quiere vivir en pareja, hombres o mujeres que viven solos, hombres o mujeres que viven solos que tienen niños, parejas, digamos, de las que hemos conocido en esos 20, 25 años de ahí para atrás, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, es decir, conocemos multitud de relaciones. Y esto incide también a la hora de proyectar, porque no es lo mismo hacer viviendas para ese formato de familia histórica que nosotros teníamos, o empezar a proyectar viviendas para una casuística muy importante de población, que es la que realmente empezamos a tener hoy en día. Y cuando hablamos de demografía, aterrizamos ahora ya en Canarias, reto demográfico en Canarias. Estas dos definiciones que vemos aquí son parte de la conclusión de la Comisión de Estudio de Reto Demográfico que finalizó al final de la legislatura pasada. Como bien decía Álvaro, la impulsamos nosotros desde Nueva Canarias, entendíamos que este tema había que abordarlo y por tanto que había que crear una comisión específica para estudiar este tema. Llamamos a multitud de expertos. Finalizó la legislatura y no pudimos llamar a todos los que nos hubiera gustado y tener el debate suficiente para sacar una serie de conclusiones y a partir de ahí unas propuestas. Lo que decidimos, por tanto, fue, principal conclusión, debe de seguir la legislatura que viene. No concluimos nada más. Pero sí nos dio tiempo a definir, después de escucharnos y de escuchar a los expertos, cuál es el reto demográfico para Canarias, que no es el mismo reto demográfico, por ejemplo, que para España, que saben que hizo, como veremos ahora, un estudio en la legislatura pasada, o también la Unión Europea hizo un informe sobre la evolución demográfica en la Unión Europea. En cada ámbito hay que definir exactamente qué estamos estudiando y cuál es nuestra realidad. Y nosotros entendíamos la definición de reto demográfico en Canarias es un problema de gestión, y me gustaría que se quedaran con este concepto, es un problema de gestión. La demografía es un problema de gestión de las consecuencias derivadas de la situación demográfica dentro de un modelo de desarrollo para el archipiélago. Pero la clave está en el segundo apartado. Todo esto que estoy colocando ahora lo iremos entendiendo conforme avance la diapositiva. Para nosotros, el reto demográfico en Canarias es la búsqueda de un equilibrio dinámico entre población, territorio, sociedad y economía. Población, territorio, sociedad y economía. Somos 2.200.000 en un territorio fragmentado, con un modelo social que es el que nos gustaría, sobre el que queremos avanzar, y con un modelo económico concreto. ¿Cuáles son los antecedentes de esta comisión de estudio? Yo le decía a Álvaro que las dos veces que se ha estudiado de manera más o menos profunda esta cuestión, hemos sido protagonistas nosotros. La vez anterior fue cuando Román Rodríguez era presidente. Es verdad que en aquella ocasión éramos como Coalición Canaria, pero se impulsó a través de Román Rodríguez. En aquel momento, Canarias había crecido en los últimos 25 años en cerca de 500.000 de personas y empezaba a verse aquello ya como un problema porque empezaba a generar determinadas tensiones, mayor demanda de infraestructuras, de servicios, etc. Porque el crecimiento estaba siendo más rápido de lo que como sociedad, como instituciones, éramos capaces de dar luego respuesta para mantener unos estándares de calidad de vida en los que todos nos sintiéramos cómodos. Por tanto, en aquel momento, en lugar de crear una comisión de estudio en el Parlamento, lo que se hizo fue se creó un comité de expertos de distinta naturaleza, demográfica, economía, derecho, etcétera, que elaboraron un informe. Hay, digamos, antecedentes mucho más recientes, lo decía antes, está la Estrategia Nacional frente al reto demográfico en España, esto es de la legislatura pasada.
Aquí, y el plan de medidas ante el reto demográfico, pero fíjense, por ejemplo, en España, el elemento central en el que ellos estudiaron fue el de la España vaciada, que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Eso que nosotros a veces escuchamos, en la Canarias vaciada, eso en Canarias no existe. Que haya municipios que están perdiendo población, eso es real, y lo veremos luego, esa población generalmente se desplaza o a las zonas de costa o a las capitales, generalmente, bueno, por cuestiones que ya todos sabemos, y se concentra la actividad económica, el auge del turismo, etcétera, más servicios, más infraestructuras, pero no tienen nada que ver con el concepto de España vaciada. La España vaciada son miles de pueblos, algunos de ellos ya sin nadie viviendo allí, o con 2, 3, 8, 12 personas. Eso es la España vaciada. Canarias no tiene esa realidad, porque además suele corresponderse en España con situaciones incluso de aislamiento, de falta de infraestructuras vitales. Aquí, el lugar más alejado del que nos podamos encontrar ahora mismo, digamos, de núcleos poblacionales relativamente importantes, pues en 20-25 minutos te sitúa. Por lo tanto, cuando se estudió el reto demográfico, esa estrategia en España en la legislatura pasada, se hizo con esa visión que no tiene nada que ver con la nuestra. Y luego estaba también el reto demográfico en Europa, que se ha venido estudiando a lo largo de los últimos 4 años. Ahí hay distintas cuestiones. Ahí se ha estado mirando mucho también el tema migratorio y otra serie de cuestiones. Por ir aterrizando ya en datos concretos de Canarias. No sé si se ven ahí más o menos bien, ¿no? Fíjese. En el año 1979 éramos 1.300.000 personas. Ahora somos 2.200.000, es decir, casi hemos duplicado nuestra población en muy poco tiempo, ¿vale? 40 años nos puede parecer toda una vida, pero en realidad para duplicar la población, en realidad es un tiempo muy corto. Por ponerles un ejemplo, como veremos también luego con posterioridad. Del año 2000 aproximadamente al 2025 hemos crecido 500.000 de personas. ¿Recuerdan cuando Román encargó el estudio en el año 2002 porque habíamos crecido en 500.000 de personas en los últimos 25 años? En los 25 siguientes, es decir, en estos últimos, hemos crecido en otro 500.000 de personas. Es ese 1.000.000 de personas más que hay ahora mismo en Canarias. ¿De acuerdo? ¿Saben cuánto creció, por ejemplo, Euskadi, País Vasco, con una población similar a la nuestra en los últimos 25 años? Con una sociedad mucho más mejor articulada, con una economía muchísimo más potente, con unas estructuras de gobierno generalmente más eficaces que las nuestras, por lo tanto, suelen dar mejor respuesta a los retos que ese crecimiento poblacional demanda. ¿Saben cuánto crecieron ellos? Solo 100.000 personas. Esto habla de por qué determinados territorios pues, han crecido mucho mejor que nosotros. Entre otras cuestiones, tiene mucho que ver por quienes han gobernado. Hay elementos, la cercanía a Europa, evidentemente la no fragmentación del territorio, pero uno de los elementos fundamentales, y por eso es importante entender lo estratégico de lo que estamos hablando, es la población, el incremento poblacional. Vemos, sin embargo, por ir desmontando mitos, la población extranjera, que es este segundo cuadro que está en la parte de arriba, vemos cómo va fluctuando, pero no hay un crecimiento desmedido. Ese crecimiento de 1.000.000 de personas no se ha producido porque la población extranjera ha ido creciendo sin parar. Hay un crecimiento de población extranjera, ha habido momentos en que se ha perdido población, recuerdan que en la crisis del 2011 al 15, mucho, sobre todo latinoamericano, regresó a su país porque economías que inicialmente eran más pobres que la nuestra tenían una pujanza económica en aquel instante, Perú, Colombia, etcétera, y aquí pues estábamos en una crisis brutal, ¿no? Ahora estamos repuntando nuevamente. Cuando hablamos de reto demográfico, y una de las partes es la gente que está llegando de fuera, fundamentalmente se produce por eso, porque ahora veremos también cómo la fecundidad y la mortalidad en Canarias desde hace unos años es negativa, es decir, muere más gente que nace, por tanto es incorporación de gente que llega de fuera. No estamos hablando de lo que generalmente cuando hablamos de incrementos poblacionales la gente piensa, los que llegan en pateras y cayucos. Esto tiene que ver fundamentalmente población española que viene a Canarias y luego determinados colectivos, muchos sudamericanos, eso sí es verdad, sobre todo en los últimos años de Venezuela, de Colombia, pero por ejemplo a nivel europeo, históricamente fueron los alemanes, pero en los últimos años lo de Italia ha tenido un eje brutal y en algunas islas, comentaba antes con una persona, hay municipios de Fuerteventura donde ya hay más italianos que majoreros, por situarnos en un contexto. Vemos también, y acercarlo, como, por ejemplo, del año 78 al 2020
Los nacimientos han disminuido un 32%, las defunciones un 39% y el crecimiento vegetativo, es decir, la diferencia entre los que nacen y mueren en Canarias ahora mismo es negativa. Por tanto, si ahora no viniera nadie de fuera, Canarias empezaría a perder población. Esto tampoco es bueno, ojo. Por eso digo que el debate, cuando hablamos de reto demográfico, no es solo un debate porque ahora estamos creciendo mucho, ojalá nos paremos, no venga nadie más y a partir de ahí todo esto se soluciona, porque entonces lo que tendríamos una población cada vez mayor, con un envejecimiento claro, y eso genera también una serie de problemáticas de fuerza, digamos, de mano de obra y de otras demandas que la sociedad también necesita. Vemos el saldo migratorio, el momento en que más saldo migratorio, es decir, gente que llegaba frente a la que salía de Canarias, se produjo en el año 2006. Hubo un saldo migratorio favorable de 35.000 personas. Sin embargo, en el año 2015, como les comentaba, entre la gente que salía y la que entraba, perdimos 4.345 personas. Por tanto, esto se mueve. ¿Y saben fundamentalmente por qué se mueve? Por la economía. ¿Vale? Vamos quedándonos con este dato, porque puede ser relevante a la hora de buscar soluciones a cómo contener o cómo impulsar un determinado modelo demográfico en el territorio. ¿Se acuerdan aquello de equilibrio dinámico, es decir, un equilibrio que se mueve entre población, territorio, sociedad y economía? Pues el elemento económico ya estamos viendo cómo es un elemento absolutamente fundamental. Aquí veremos algo de la pirámide poblacional, no me voy a detener porque hay una gráfica posterior que es mucho más cualitativa. Y luego el índice de envejecimiento, que en el año 78 era del 22% y ahora es del 126%. Canarias hasta hace apenas 15 años era una de las comunidades más jóvenes, ahora mismo estamos como una de las comunidades más viejas de toda España. Y desde el punto de vista de fecundidad, somos la comunidad de toda Europa con menor índice de fecundidad. Digo para que vayamos reteniendo también estos datos. Hablamos ahora de las pirámides. Recuerdan que siempre que hablábamos de pirámide poblacional se hacía porque generalmente tenía forma de pirámide. Esa era la pirámide poblacional en Canarias en el año 1978. Es decir, muy poquita gente mayor, íbamos bajando, pero la gran base era gente joven. Esa era la de 1978. Fíjense en la del 2021. Ya no podemos hablar de pirámide. Ahora ya tiene forma de rombo. Pero la parte de la población joven cada vez es menor, la parte de la población mayor, es decir, la que va de los 80 en adelante, cada vez es mayor, pero el gran grueso se concentra entre la población que va entre los 30 y pico años, casi 40 años, hasta los 60 y pico años. Ahí está la gran bolsa de población en Canarias en este instante. Lo que indica, como decía antes, porque definir un modelo demográfico concreto y conocerlo te ayuda a planificar las infraestructuras, los servicios de futuro. Si van a hacer un plan general, es fundamental entender qué pirámide poblacional tiene a la hora de definir, oye, cómo proyectamos las infraestructuras del futuro, ¿no? Y el índice de envejecimiento, como vemos ahí también, ha ido creciendo de manera importante. Diciembre de 1975, éramos 1.253.000, en el año 2000, 1.677.000, en diciembre de 2022, 2.202.000. Pero es que en el 23 volvimos a crecer en 25.000 personas más. ¿Saben qué significa eso? Que si esto se mantiene, en los próximos 20 años volveremos a ser 500.000 de personas más en Canarias. Yo no sé si somos muchos o somos pocos, ya lo veremos luego, pero lo que se ha ido demostrando es que con esos ritmos de crecimiento no solo no avanzamos, sino que estamos generalmente retrocediendo en calidad, por lo menos en calidad de servicios y prestaciones de infraestructura. La edad media en el año 2000 era de 36 años, en el año 2022 ya es de 43 años. Y como veíamos que la parte en aquel rombo, que ya no pirámide poblacional, la parte de abajo cada vez es menor, por tanto, cada vez se va a ir incorporando menos gente joven, significará que si esto sigue así, dentro de otros 20 años, probablemente la edad media nuestra estará ya en los 50, 50 y pico años. Esto para una sociedad es un problema serio, ¿vale? Entonces, con todo lo que hemos hablado hasta ahora, generalmente cuando esto surge, se plantea porque estamos teniendo un crecimiento muy rápido de población.
El dilema, por tanto, para mucha gente podría ser, aquí no cabe nadie más, aquello que yo decía antes de simplificar, ley de residencia es la única solución y aquí hay que impedir que llegue nadie más a vivir. ¿Ese sería el verdadero dilema? La respuesta, de mi punto de vista, es que no, ese no es el dilema. Y yo voy a poner un ejemplo muy claro. No sé si conocen a Thomas Malthus, este era un economista, bueno, era cura y economista en aquella época, y el tipo desarrolla una teoría, que muchos la habrán escuchado, era la teoría malthusiana. Él venía a concluir que no había que complicarse mucho la vida con estos temas, porque había un cierto equilibrio natural, de tal forma que si la población crecía a un ritmo muy rápido, el territorio donde vivía esa población era capaz de producir determinados alimentos, por tanto, si crecía más rápido que la producción de alimentos, se iban a generar unas hambrunas del demonio y la gente o emigraba o se moría. Y por tanto se volvía a equilibrar. Y entonces, bueno, pues porque les venía bien, oye, pues ellos ahí iban, y en medio de esto, pues generalmente solía venir cuando no era una peste o venía una guerra, bueno, pues ahí más o menos se equilibraba. Él defendía que la población crece de manera geográfica, geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Es decir, aquí se juntaban dos y tenían 6 o 8 chiquillos, luego se morían 2 o 3 en el camino, pero todos esos se juntaban con otras y cada uno de ellos tenía otros 4. Bueno, conclusión, que donde empezaron 2, a la vuelta de 80 años eran allí ya tropecientos, pero los medios de subsistencia no crecían geométricamente, sino aritméticamente. Si yo antes plantaba y sacaba 100 sacos de papa, ahora soy capaz de hacer 200, ahora 400, pero cada vez había más pocas. Por eso la teoría malthusiana venía a decir que esto se equilibra, no se preocupen, esto se equilibra solo. Pero van pasando los años y Malthus no se da cuenta o no es capaz de concluir que el ser humano tiene la capacidad de inventar. Y a partir del avance tecnológico, pues se supera lo que se llama la trampa malthusiana, esta en la que nos desenvolvíamos. La tecnología, los conocimientos acumulados, la experiencia, los avances, permiten superar esa teoría, fundamentalmente a partir de la industrialización. Esto viene un poco de antes, de la industrialización, aunque todavía fuera un sistema muy agrario, obviamente, pues por los conocimientos y todo eso, bueno, pues aquello de que planto 100 kilos de papa y luego 200 y luego 400, bueno, pues pasamos de cultivar 100, luego 600, luego 1200, pero sobre todo a partir de los avances tecnológicos, de la industrialización. El ser humano es capaz de producir lo suficiente para cualquier tipo de población. Y eso lo estamos viviendo hoy en día. De hecho, hay alimentos sintéticos. Si somos capaces, hoy en día, casi sin producir determinadas cuestiones, de alimentar a miles y miles de millones de personas. Otra cosa es que esté mal distribuido y que haya cientos de millones o 1.000 millones de personas pasando hambre, porque la justicia social, eso sí que no hemos sido capaces de encauzarla ni con la mejor de las tecnologías. Pero la tecnología es capaz ahora mismo de producir para 8.000, pero si hubiera 16.000 millones de personas, también sería capaz de producirlo. Por tanto, no es solo un problema de aquí no cabemos más, ¿vale? El problema, y para mí es la parte fundamental, y por eso aquí planteo que hay que reformularlo, es qué Canarias queremos. Y pongo dos ejemplos. Canarias puede llegar a ser Shanghái, sin problema. Somos 2.200.000, ¿verdad? En Canarias podríamos ser, sin problema, 8 millones de personas. La clave es, ¿queremos ser Shanghái? Yo he puesto al lado el otro ejemplo, no significa que vayamos a vivir todos ahí en el Roque Nublo, es para simbolizar, oye, qué bonito, ¿no? Es decir, ¿qué queremos? ¿Ser Nueva York o queremos un modelo donde nos identifiquemos con nuestro territorio, donde sigamos conociendo a una parte de nuestro vecino? ¿Queremos ser Tokio? A mí me encanta, no he ido, pero me encantaría ir a Tokio, pero reconozco que me encantaría ir y volver. Yo estuve en la ONU con Fefi, que estuvimos por allí con pues defendiendo al pueblo saharaui en la cuarta comisión de la ONU. Y yo siempre, después de volver, yo no había ido nunca, a todo el que me pregunta yo le digo, a Nueva York hay que ir una vez en la vida. Y yo cuando me preguntan, ¿entonces vale la pena? Digo, sí, una vez en la vida. Yo no tengo interés en volver. Me encantó, pero no quiero volver. Porque me supera esa ciudad. Esa es mi posición, que no significa que sea la de todo el mundo. Por eso creo que es fundamental que definamos qué Canarias queremos,
¿Qué Gran Canaria queremos? ¿Qué Telde queremos? Esa es la clave fundamental para definir el modelo demográfico que queremos para nuestra tierra. Porque ya vemos que este no es un problema de que aquí no quepamos 6 millones de personas. Caben. Si en lugar de construir en M4 o M6 construimos en M30 o en rascacielos, caben. Y además incluso ocupando a lo mejor hasta menos territorio, ojo. Pero ¿es eso lo que queremos? Y luego, cuando hablamos del reto demográfico en Canarias, para mí hay otra cuestión que es fundamental. Entender que las medidas que apliquemos, por eso es tan difícil y tan compleja esta comisión de estudio que estamos allí en el Parlamento, porque cuando esto lo planteamos desde Gran Canaria, yo le garantizo que no son las mismas preocupaciones que nuestros hermanos del Hierro, ni de la gente de Lanzarote o de Fuerteventura. Cada uno tiene una realidad distinta. Para ellos el problema demográfico es diferente. Yo siempre hablo de que cuando hablamos del reto demográfico en Canarias hay que hablar como mínimo de 4 partes. Yo añadiría luego una quinta, ¿vale? Primero, entendiendo a Canarias como un todo, tenemos un problema de crecimiento poblacional. Yo creo que crecemos muy por encima de lo que podemos. Cuando digo como un todo es esa fotografía aérea donde se ve Canarias y entonces vemos que en los últimos 25 años hemos crecido en más de 500.000 de personas, con los problemas que eso conlleva y que eso ha significado tensionar muchos de nuestros servicios, infraestructura e incluso servicios esenciales, como puede ser la vivienda. Pero, sin embargo, ese modelo de 500.000 de personas más convive, por un lado, con islas muy pobladas, como son Lanzarote y Fuerteventura. Fuerteventura ha crecido en los últimos 25 años un 140%, es decir, ha más que duplicado su población. Y Lanzarote un 120%, ha más que duplicado su población. Y ahora hablaremos de qué consecuencias está teniendo eso en Fuerteventura. Estas son islas con gran crecimiento, islas muy pobladas, como son Gran Canaria y Tenerife, pero que tienen un crecimiento, digamos, más o menos estable, quizás más rápido, sobre todo Tenerife, de lo que sería bueno, pero es más o menos estable, pero son las más pobladas. Aquí viven 900, 800 y pico mil personas, en Tenerife 900 y pico mil personas, con lo que eso conlleva. En Lanzarote y Fuerteventura no tienen problemas de atasco. En Tenerife es uno de los principales problemas y en Gran Canaria empieza a serlo también de manera notable. Y esa realidad demográfica coincide también con islas en estancamiento o de crecimiento. Hablo de La Palma, Gomera y El Hierro. Por tanto, si fuéramos a aplicar medidas para el reto demográfico unificadora, estaríamos errando el tiro. Porque las medidas que pueden ser buenas para Lanzarote y Fuerteventura, a lo mejor terminarían todavía de agravar más la problemática de estancamiento de población en islas como La Gomera o El Hierro. Y luego hablar de las consecuencias del modelo demográfico actual en Canarias. Yo creo que para nosotros al final es la forma de aterrizar, y por eso esta va a ser la penúltima diapositiva que voy a plantear, terminaré luego con Telde. Yo estoy colocando ideas, fundamentalmente, para situarnos qué es demografía, cómo estamos actualmente en Canarias, de dónde venimos, pero fundamentalmente ahora lo que quiero aterrizar es qué consecuencias tiene tener un modelo concreto o tener otro. Porque eso nos puede ayudar a definir si realmente queremos seguir por el camino de cada 25 años crecer en 500.000 de personas, que ya hemos visto que es factible, incluso más, 1.000.000 de personas, pero eso no es gratuito. Las consecuencias del modelo demográfico actual. Si tú creces, la necesidad de nuevas infraestructuras aumenta. Y cuando hablamos de nuevas infraestructuras, estamos hablando de centros sanitarios, de escuelas, de viviendas, de carreteras, absolutamente de todo, porque no es lo mismo atender a 1,5 millones de personas que atender a 2 millones de personas. Por tanto, Canarias tiene y ha demostrado tener capacidad para generar las infraestructuras necesarias para esa incorporación de casi 25.000 personas año a nuestras islas, además en unas islas más que en otras. La realidad es que no hemos sido capaces. Esto genera problemas desde el punto de vista sanitario. No es lo mismo atender a 1,5 millones que a 2 millones de personas. Y esto significa no solamente contratar más médicos, significa más hospitales de referencia, más centros de salud, más centros de especialidades. Afortunadamente, esto implica que también la sociedad ha sido cada vez más exigente. Esto no se trata solo del médico cabecera para despacharte con 2 pastillas, estamos hablando de multitud de cuestiones más, pero se trata también, porque hablemos que demografía no es solo número de personas, sino composición de las personas.
cada vez tenemos una población más demandante de temas sanitarios, además de por el modelo social, todas esas cosas que ya sabemos. Los problemas de salud mental antes casi no existían, pero ahora se agravan por todo lo que el modelo social que tenemos, pero también por cuestiones relacionadas con la demografía, y es el incremento de la edad. Por tanto, cada vez gente más mayor y, por tanto, con una mayor cronicidad de sus enfermedades, y que afortunadamente se extienden también más en el tiempo porque la gente vive más. Problemas educativos de distinta índole. Es más población, generalmente demandas más infraestructura, pero al mismo tiempo se va generando un problema porque cada vez hay menos población infantil. Por tanto, a lo mejor empezamos a tener problemas de menos demanda de escuelas infantiles en breve, en unos sitios, en otros no tanto, en unos lugares. Es decir, empezamos a tener problemáticas, cierre de centros educativos en determinados lugares porque la gente se desplaza del centro hacia la costa, etc. De servicios sociosanitarios, de vivienda. No es lo mismo vivienda para 1,5 millones de personas que para 2 millones. Pero aquí es donde se nota más el factor, como decía antes, de la vivienda, no solamente por el número, sino por la composición de ese número. La vivienda, antes tú hacías una vivienda y ahí vivía toda esa familia, ¿no?, que comentábamos con anterioridad. Saben que Canarias, creo que ahora hemos pasado al segundo lugar. Hasta hace apenas, bueno, hasta el 2023 éramos el lugar de España donde más divorcios había. Eso genera un problema por el tema de la vivienda. Antes la gente se casaba, le fuera bien o le fuera mal, ya todos sabemos lo que pasaba dentro de esas casas, allí no se separaba ni el tato. Por tanto, una casa era para todo el mundo, ¿no?, y para toda la vida. Ahora, la media de los matrimonios en Canarias suelen durar 8 años. Eso además de, bueno, de las otras cuestiones que yo no voy a entrar, significa que a los 8 años se demanda una segunda vivienda, ¿vale? Porque o el marido o la mujer necesita irse al otro lado. Por tanto, esa es una problemática adicional. Por tanto, ya vemos que no es solo el número, sino la composición del número. Y recuerdan aquello de equilibrio dinámico entre población, territorio, economía y sociedad, porque la sociedad, el modelo social del que nos vamos rodeando, va a influir también en la demanda que tengamos de servicios, de infraestructuras, etc. Por supuesto, el empleo. Canarias ha tenido años, bueno, ahora mismo la economía en Canarias va como una tralla. Este año vamos a llegar a 18 millones de turistas, ojo. 16.200 en los 4 primeros meses. Los datos hablan de que estamos creciendo a cifras superiores a los 2 dígitos. Es decir, que si esto se mantiene hasta diciembre, que pinta, vamos a llegar a los 18 millones de turistas. La economía va genial, se está generando un montón de empleo, pero seguimos a la cola del resto de España. Por muchas razones, pero una de ellas, porque si yo creo 20.000 empleos, pero se incorporan 24.000 personas en edad de trabajar, no solamente no ha descendido la tasa de desempleo, sino que aumenta. En época de mucha bonanza puede crecer a lo mejor más el empleo, que la gente se incorpora en edad de trabajar, pero eso significa que no baja lo suficientemente rápido y por eso siempre tenemos ese paro estructural muy importante. La energía. Saben que en este momento los ceros energéticos han afectado fundamentalmente a la isla de Tenerife, pero estamos en situación casi de quiebra todas las islas, desde el punto de vista energético, por muchas razones, pero una de ellas es porque obviamente aquí ha habido un crecimiento poblacional, no hemos sido capaces de adaptar la producción de energía, que además ojalá hubiera sido renovable, en eso llevamos un atraso, pero ni siquiera de la otra, es decir, la composición de los grupos para generar energía. Por tanto, si la población crece más rápido y el modelo económico crece más rápido que la capacidad de adaptar los servicios tan básicos como la energía, ese es uno de los problemas. Agua. En este momento, declarada la emergencia hídrica en Canarias, está la isla del Hierro, la isla de Tenerife, la isla de Lanzarote y la isla de Fuerteventura. En Fuerteventura hay pueblos que están recibiendo agua pocos días al mes. Pocos días al mes. Eso yo por lo menos lo recuerdo cuando vivía en Las Palmas, aquello de entraba el agua una vez en semana. Bueno, yo cuando chico, fuera de aquí, eso no lo grave, yo me bañaba una vez en semana, luego me lavaba el sobaco y esas cosas, pero era una vez en semana y ese día se llenaba todo, aprovechábamos para lavar y luego con eso íbamos racionando. Bueno, pues en Fuerteventura ya están en esta situación. ¿Por qué? Por muchísimas cuestiones y depende mucho de la mejor o peor política de los que han gobernado, pero entre otras porque la población en 20 años ha crecido un 140% de mayor demanda,
de estas infraestructuras. Por supuesto, de residuos, de atascos, de medio ambiente. Por tanto, el crecimiento no es solo un problema de ser capaces, porque la tecnología nos lo permite, de generar los alimentos para poder vivir. Es ser capaces de generar también las infraestructuras, los servicios, para tener unos estándares de calidad de vida. ¿Qué es lo que tenemos que decidir nosotros? ¿Cómo queremos vivir en nuestra tierra, ¿no? Y a partir de ahí decidir, por tanto, cuál debe ser el modelo demográfico que queremos para nuestra tierra. Y termino con esto. Telde. Telde, sin embargo, vemos, yo creo que tiene un comportamiento muy similar al de Gran Canaria. Es, de hecho, es el segundo municipio más poblado de Gran Canaria, igual que Gran Canaria, la segunda isla más poblada. Tiene un crecimiento casi constante, pero bastante contenido. Digamos que no tendría un problema desde el punto de vista de un crecimiento poblacional más rápido de lo que, digamos, puede dar luego respuesta en servicios, en infraestructura. Eso no quita que luego se te empantane un suelo porque lo tienes allí medio trabado o que un expediente concreto de contratación de algo haga que el mercado no salga en el tiempo que nos hubiera gustado, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, si lo comparamos con Santa Lucía, que allí tuvimos el debate, nuestra realidad ha sido totalmente distinta. Nosotros estamos creciendo casi 2.000, 2.500 personas año. Ustedes, como comprobarán ahí, entre el 2023 y el 2022, en casi 20 años, han pasado de 94.000 personas a unas 102.000 personas, es decir, unas 8.000 personas, con momentos de crecimiento un poquito tal, pero ahora llevan un tiempo casi estable. Esa estabilidad en la población te permite planificar con más tranquilidad, no ir siempre corriendo por detrás. Siempre va a haber carencia, porque no olvidemos que nosotros venimos, Canarias viene de una situación de falta de infraestructuras, de servicios brutal, a finales de los años 70, principios de los 80. Pero es verdad que ha permitido, si aquí tienen problemas, que me imagino que los tendrá, y ahora hablaremos un poco de eso también, y les cuento los municipios donde estamos teniendo crecimiento mucho más acelerado, y ni les cuento en las islas, como hablábamos antes, en Lanzarote y Fuerteventura. Yo aquí lanzo 2 o 3 preguntas, vemos cómo evolucionó Telde. Para el debate, su comportamiento demográfico es aceptable, le gustaría que hubiera menos gente, que hubiera más gente, que se mantuviera este ritmo de crecimiento, pero sin embargo, a lo mejor el crecimiento es el adecuado, pero están comprobando que la población cada vez envejece más, o hay sitios del municipio en donde se está perdiendo población y se está trasladando a la costa, es decir, este tipo de situaciones. Y una última pregunta que yo coloco en Telde, pero sobre todo, y cierro aquí, y ahora yo volveré al tema de Canarias en mi cierre, es cómo podemos influir en el modelo de crecimiento que a nosotros nos gustaría para Telde, y si lo extrapolamos a Gran Canaria o a Canarias, cómo podemos influir en un modelo determinado de crecimiento. Y cierro con eso desde mi planteamiento. A mí me gustaría una Canaria, donde, sin hablar de un lugar donde planteemos que aquí no cabe nadie más, podamos seguir acogiendo gente, pero con unos crecimientos sostenibles que nos permitan dar respuesta a ese crecimiento para que la población que ya vive no pierda calidad de vida y para la población que se incorpora pueda incorporarse a esa calidad de vida también. A mí me gustaría un crecimiento poblacional y una composición, por ejemplo, que no pase lo de Fuerteventura, donde en algunos municipios ya la población italiana es superior a la población local. Eso tiene componentes también desde el punto de vista identitario, cultural, etcétera, que tenemos que ver si son positivos o negativos. La asimilación de determinados procesos culturales son muy positivos. Nosotros somos, al final, el producto de la incorporación de la cultura castellana, de la cultura portuguesa, de la cultura inglesa, incluso de la cultura de Países Bajos durante mucho tiempo, ni les digo de la incorporación de muchas personas de Sudamérica, pero también de África. Es decir, somos ese producto. ¿Es negativo? No, yo me siento súper orgulloso de nuestro modelo. Una parte importante de nuestro folclore tiene todas esas reminiscencias. La cuestión está que esto ha sido un proceso de siglos en el que hemos ido asimilando esto. Si eso se produce en 10 años, como se ha producido, por ejemplo, en la oliva, pues puede producirse un problema identitario, un problema cultural también, que puede ser positivo o negativo. Eso podemos debatirlo ahora. Ese crecimiento
es lo que hace que de repente, por mucho que generemos economía, pues sigamos teniendo en Canarias ratios de pobreza más elevados de la que nos gustaría, ratios de desempleo más elevados de lo que nos gustaría. Muchos de nuestros servicios siguen sin poder bajar las ratios a como nos gustaría, desde la atención a la urgencia, tiempos medios de espera en las, digamos, operaciones quirúrgicas, de atención en el ámbito de la dependencia, etc. Ojo, yo estoy planteando esto en la parte que puede afectar desde el punto de vista del crecimiento poblacional y cómo está afectando estos servicios. No significa que todo esto sea responsabilidad del crecimiento poblacional. Aquí ha habido mucha responsabilidad de quienes les ha tocado gobernar Canarias durante este tiempo. Muchos de ellos, además, culpables también porque han incidido en un modelo de desarrollo económico muy desarrollista, muy poco respetuoso con el medio ambiente, y ese crecimiento es uno de los elementos fundamentales, ese crecimiento del modelo económico por el que hemos tenido este crecimiento poblacional tan rápido, ¿vale? ¿Y cómo podemos influir? Yo solo lanzo dos cuestiones. Hay muchas, y ahí podremos ahora abrir un debate. Obviamente están las legislativas, son las más complejas, porque no dependen solo de nosotros, aunque hay algunas que sí podrían estar en nuestra mano, pero hay dos elementos importantes, y por eso yo decía al principio, equilibrio dinámico entre población, el número, el territorio en el que se sustenta ese número, pero se acuerdan que había otras dos variables, ¿no? Sociedad y economía. El territorio tiene mucho que ver con el medio, pero la economía es fundamental. Y el territorio desde el punto de vista del planeamiento. Hay dos herramientas que si las utilizamos bien pueden ser decisivas para crecer más rápido o para crecer menos rápido. Fíjense que no les digo para decrecer. Yo todavía no me coloco en ese escenario. A lo mejor concluimos que habría que decrecer algo. Pero vamos a pensar que podemos seguir creciendo de manera pausada, siendo capaces de dar respuesta a ese crecimiento. Esto se puede acelerar o se puede contener. Y hay dos herramientas fundamentales: el planeamiento, el urbanismo y el modelo económico. Y eso no depende ni de Europa ni de España. Depende de nosotros, porque sobre eso legislamos nosotros. Un plan general muy desarrollista puede hacer que esta ciudad sean 100 o que en los próximos 20 años podamos pasar a 200.000. Un plan general con más contención puede hacer que ese crecimiento pues, pueda ser mucho más contenido. Un modelo económico basado en el turismo, muy intensivo en mano de obra, además de baja cualificación, es el que puede haber producido, entre otras muchas cuestiones. Luego podemos hablar de nuestro clima, de nuestra que somos muy amables, que caemos bien a todo el mundo, entonces cuando llega, como les caemos bien, se quedan a vivir aquí, bien, todo lo que tú quieras. Si la economía apostáramos por otro modelo, que no digo que sea fácil, ni se produce decidiéndolo de hoy para mañana, pero es verdad que si apostamos todas las cartas a seguir ocupando más barranco, y más barranco, y más barranco, con el mismo modelo económico, muy intensivo de mano de obra, de muy baja cualificación, es un efecto llamada para que siga llegando mucha más gente y el crecimiento sea mucho más rápido del que quizás como sociedad podemos plantear. ¿Recuerdan que les dije que Román impulsó aquella comisión de expertos? ¿Saben cuál fue la principal conclusión de la comisión de expertos? Esta. Si queremos contener el crecimiento poblacional, hay que contener el modelo de crecimiento económico. ¿Se acuerdan cuál fue la decisión que tomó Román siendo presidente del gobierno? Moratoria y ley de directrices. La ley de directrices fundamentalmente establecía que los niveles de crecimiento del modelo turístico debía de ser del 1%, asociado además a parámetros de calidad, y si quería crear más camas de ese 1%, tenía que ser eliminando otras camas de otro lado. Yo quito 200 camas de aquel complejo que ya está desfasado y creo otras 200 camas en un modelo mucho más tal. Contención del crecimiento puede ayudar a la contención de la población. Problema, Román se va del gobierno, en los 4 años siguientes volvieron a estar al frente los defensores del desarrollismo y la ley de directrices pues se fue dejando morir, dejando morir, dejando morir y finalmente la han terminado de matar, ¿vale? Finalizo aquí. Vemos desde mi perspectiva que hay posibilidades, pero hay muchas más. Ahora podemos abrir un debate sobre el tema de vivienda. Se está hablando de, por ejemplo, la limitación de la compra de vivienda a personas que no residen en Canarias y compran solo para especular y otras muchas cuestiones. Yo he querido, como decía antes, situarle sobre qué significa demografía,
cómo estamos en Canarias, cuál ha sido nuestra evolución, que no es verdad que no quepamos más, lo fundamental es qué queremos para nuestra tierra, cómo queremos seguir creciendo y que tenemos también herramientas. Y una vez que conocemos el crecimiento que nos ha llevado hasta aquí, conocer, ojo, las partes positivas que también tiene, hemos avanzado como sociedad en muchas cosas, pero también muchos de los hándicaps que un modelo de crecimiento mucho más rápido del que como sociedad y como instituciones podemos dar respuesta, qué consecuencias también tiene. Yo ya finalizo.